protección respiratoria son dos grandes grupos, ¿sí? Que dentro de esos dos grandes grupos lo podemos dividir en 4 grandes grupos. Cuando hablamos de deficiencia de oxígeno, es decir, a nivel del mar, 19,5, por debajo de eso ya es un ambiente IDLH, ¿sí? Inmediatamente riesgoso para la vida y para la salud. Y por encima de 21,5, ¿sí? De 22, depende de la normativa y el país, ¿sí? Normalmente entramos en un lugar también IDLH. Cuando hablamos de la presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que recién les comentaba, si nosotros tenemos por debajo de 148,2 miligramos de mercurio de la presión, ya estamos entrando en una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el ser humano trabaja con diferencia de presión. Cuando yo meto aire a mi cuerpo, lo que estoy haciendo es una diferencia de presión, por eso el aire ingresa. ¿Tá? Entonces, si no tengo presión en el ambiente, verdaderamente no voy a poder respirar. Y después tenemos lo que es contaminante, que es lo que comúnmente todo el mundo mira y no mira lo anterior. Y lo anterior por ahí es mucho más crítico porque es lo que me va a determinar inmediatamente si yo puedo ir con un respirador reutilizable o descartable o tengo que ir con otro tipo de protección. Cuando hablamos de contaminante, tenemos dos grandes grupos, lo que es partícula o lo que es gases y vapores. ¿Sí? Cuando hablamos de diferencia de oxígeno, muy común en la industria y en el agro principalmente, tenemos espacios confinados, lo cual el espacio confinado, ¿sí? Normalmente es un recinto que cumple con ciertos requisitos, dicho por la normativa en cuanto a seguridad y higiene, ¿no? Que cumple con ciertos requisitos, pero lo que sucede normalmente ahí adentro es que no hay oxígeno respirable. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el agro, la semilla, por así decirlo, o el grano, ¿sí? Como respira, es un ser vivo, por así decirlo, respira, ¿qué es lo que hace? Absorbe el oxígeno del ambiente y libera dióxido. Y eso hace que dentro de ese recinto no tenga oxígeno. Entonces, básicamente se vuelve asfixiante, es decir, no hay oxígeno, la persona no puede respirar. ¿Cuál es el problema de esto? Que no presenta síntomas de alerta, es decir, la persona se empieza a desmayar o puede producir náusea, además. Como consecuencia de esto, básicamente es la muerte, ¿sí? El cerebro no regenera células, es decir, todo lo que es neuronas no se regeneran, lo cual luego de 4 a 6 o 8 minutos podemos llegar a entrar en un periodo de invalidez o directamente la muerte. Esto se considera verdaderamente cuando yo no sé qué es lo que hay dentro de ese recinto, como puede ser un espacio confinado, IDLH, inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. ¿Sí? Como yo no sé qué es lo que hay ahí, le tengo que catalogar en la peor condición posible. Cuando hablamos de contaminantes, que es lo que les decía, podemos dividirlo tanto en partículas como en gases y vapores. Dentro de partículas tenemos 3 grandes grupos, lo que es polvos, lo que es neblina y lo que es humos. ¿Sí? Cuando hablamos de polvo, un sólido en suspensión, viene dado por una generación mecánica, es decir, la ruptura mecánica de un sólido. Esto genera partículas de entre 0,1 a 0,25 micrones. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos: cepillado de madera, corte, pulido de minerales, manipulación de granos. ¿Sí? Pero básicamente ustedes quédense con la idea que va de 0,1 a 25 micrones el tamaño de partícula. Eso es clave para lo que viene después. Cuando hablamos de neblinas, suelen ser líquidos en suspensión. También viene dado por una generación mecánica, es una ruptura mecánica de un líquido, ¿sí? Y esa partícula va de 0,1 a 10 micrones. Si ustedes se fijan, está dentro de lo que es polvo, pero la diferencia está en que uno es líquido y el otro es sólido. Y después tenemos lo que es humos, ¿sí? Que son sólidos en suspensión, generados básicamente por reacciones térmicas, ¿sí? Condensación de sólido volatilizado, es decir, cuando hacemos una soldadura, por ejemplo, tenemos humos y esos humos son considerados partículas porque es un sólido en suspensión. Si ustedes se fijan, el micronaje que se genera en esas partículas va de menos 0,1 a 1 micrón, ¿sí? Es muy, muy, muy pequeño, lo cual, lo vamos a ver más adelante, el ser humano no tiene forma de frenarlo, por así decirlo, ¿no?
cuando el ser humano no lo puede rechazar, normalmente a lo largo del tiempo se generan venenos sistémicos, ¿sí? Obviamente esto depende mucho también de la legislación de cada país, si es considerado o no, o qué tipo de soldaduras son consideradas que pueden generar venenos sistémicos. Cuando hablamos de gases y vapores, completamente diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gases son fluidos en estado gaseoso, ¿sí? Y la partícula que se genera, mejor dicho, lo que yo tengo que filtrar es de 0,01 micrón o menor a eso, es decir, es muy, muy, muy pequeño, ¿tá? Es muy diferente a una partícula. Cuando hablamos de vapores, es la fase gaseosa de una sustancia líquida y sólida, digamos, cuando estás pasando de una sustancia líquida a una sustancia sólida. Y básicamente la presión de los vapores elevada a volátiles suelen ser, por ejemplo, solvente, naftalina y demás, ¿no? Según esto está determinado en condiciones normales de temperatura. Por eso es que yo le decía al inicio que tenemos que tener en cuenta si hace calor, si hace frío, si el gas ese puede dilatar, no puede dilatar, si en la dilatación de ese gas se puede transformar en otro gas. Entonces, influye mucho saber la temperatura, la humedad y la presión. Normalmente la normativa habla de temperatura y presión. Humedad lo descarta porque ya al ser un gas o un vapor ya trae humedad, ¿no? Sabiendo los contaminantes, pasamos a la parte humana y cómo afectaría, ¿sí? Esos contaminantes. Como bien le decía a ustedes, el ser humano de por sí tiene defensas naturales, ¿sí? Estas defensas naturales lo que hacen es filtrar o buscan filtrar estas partículas o estos gases o estos vapores, ¿sí? Para que no dañen al ser humano en su sistema respiratorio de manera interior. ¿Cuáles son algunas de esas defensas? Vello nasal, cilios, mucosa, etcétera. Es decir, todo esto lo que genera es que la partícula, el gas o el vapor, demás, quede retenido, por ejemplo, en una mucosidad y el ser humano por instinto automático busca toser, ¿sí? Para sacar eso que quiere ingresar al cuerpo. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, las partículas inhalables van de 50 a 100 micrones, ¿sí? Las partículas tóxicas van de 10 a 50 micrones. Y las partículas respirables son menor a 10 micrones. Entonces, no filtradas por defensas naturales, que son las respirables, van a llegar verdaderamente a sacos alveolares y van a llegar muy bajo, muy, muy adentro, dentro de mi sistema respiratorio. Es decir, penetran profundamente en el organismo, llegan a los bronquios, a los sacos alveolares, lo cual, una vez que estén ahí adentro, se van a transformar en venenos sistémicos, ¿sí? Lo cual, esos venenos sistémicos normalmente una vez que llegan a los sacos alveolares, van a pasar a la sangre y de esa manera se transmite a todo mi cuerpo. Entonces, es importante que la barrera física que yo le voy a dar a un usuario sea la adecuada, porque si yo le estoy dando una barrera física que no es la adecuada, lo más probable es que la partícula o el contaminante no sea retenido por mis defensas naturales y termine llegando a un lugar en el cual no lo pueda sacar el cuerpo, no haya método para sacarlo y termine generándome a lo largo del tiempo un veneno sistémico. Lean, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha, se ve bien? Por las Sí, dudas. perfecto. La presentación, audio, todo bárbaro. Si alguien por la duda tiene algún problemita, que lo escriba ahí en el chat como para que le podamos dar una manito también, ¿sí? Continuamos. Hablando un poquito del marco legal, nos referimos a Estados Unidos, se los mencioné al principio de la charla. En Argentina, por ejemplo, no hay laboratorios para ensayar todo lo que es respiratorio, lo cual no hay normativa, digamos, que pueda respaldar ese ensayo de laboratorio. Sí hay en Estados Unidos, sí hay en Brasil, sí hay en Chile, por ejemplo. Pero bueno, nosotros trabajamos, como les dije, con la firma Gerson, una firma de Estados Unidos, ¿sí? Que trabaja básicamente con dos normativas que son las principales, le diría, a nivel mundial. Obviamente también existe normativa europea, ¿no? OJAS y NIOSH. OJAS lo que hace es regula y controla, ¿sí? Y NIOSH básicamente define, clasifica y aprueba.
Los dos hablan, obviamente, de lo que es protección respiratoria, pero cuando hablamos de OSHA, marca límites de exposición permisible, factor de protección asignado. En cuanto a protección respiratoria, es decir, me marca dónde tengo un límite, por así decirlo, en cuanto a protección respiratoria. Cuando hablamos de NIOSH, es el que evalúa los respiradores, ¿sí? El que define, clasifica y aprueba los respiradores, ¿sí? Genera obviamente una guía de bolsillo, una SIQIME que muchos higienistas utilizan para tener un contraste, ¿sí? En cuanto al IDLH, un TLB, ¿sí? Que son valores de referencia por el cual el ambiente de trabajo tiene que estar por debajo, ¿no? Pero bueno, hay que tener bien claro que lo que hace NIOSH y que lo que hace OSHAS. OSHAS básicamente se encarga del ambiente de trabajo, regula y controla en base a lo que NIOSH aprueba como respiradores, ¿sí? Dentro de respiradores, ya vamos a ver más adelante, descartables, reutilizables y demás, ¿sí? Desde el 2019 que existen lo que es el TLB, valor límite umbral, y después obviamente existe una conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales que también creó de alguna manera una guía de bolsillo similar, lo cual habla un poco de los límites de acuerdo a qué tipo de contaminante. Esto tiene que ser, digamos, algo bien claro. Normalmente estas guías de bolsillo se aplican para lo que es gases y vapores, para lo que es molécula. No se aplican tanto para lo que es partícula. Ojo, digo no se aplican tanto, no quiere decir que no se aplica, sino que sí se aplica cuando hablamos de partículas de algún material especial, ¿sí? Normalmente se habla de gases y vapores, ¿por qué? Porque es lo que más, por así decirlo, riesgo tiene, ¿sí? Lo que es partícula no genera tanto riesgo, o se puede controlar mucho más fácil el riesgo. ¿Cómo se clasifican los respiradores? Básicamente los respiradores se clasifican en dos grandes grupos. Purificadores de aire, ¿sí? Dependientes de la atmósfera, ¿tá? Y ahí tenemos no motorizado y motorizados. Los no motorizados, filtros para partículas, ¿sí? Filtros químicos, filtros combinados, respiradores descartables, semimáscara, full face, ¿sí? Y después tenemos lo que es motorizado, que también tienen filtro para partículas, filtro químico y filtro combinado. La diferencia está en que los no motorizados es el respirador descartable, la semimáscara, la full face, y los motorizados pueden ser un PAPR, puede ser una línea de aire, como se ve en la imagen, que necesitan un motor y facilitan la llegada del aire respirable hacia la persona, ¿sí? En los no motorizados el esfuerzo físico de respirar el aire lo hace la persona, en los motorizados el esfuerzo físico disminuye de la persona para respirar, ¿por qué? Porque el aire ya llega dentro, digamos, de la protección. Y después hablamos de provisión de aire, ¿sí? Esta provisión de aire es independiente de la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Los anteriores dependían de la atmósfera de trabajo. Dentro del recinto donde están, sí o sí tiene que haber aire respirable. Ese aire respirable, como mínimo, tiene que haber un 21% de oxígeno o 19,5 mínimo. Es decir, el contaminante yo lo puedo filtrar, ya sea con un respirador para partícula o con un respirador para gases y vapores. Pero el aire que está en el recinto tiene que ser respirable. Si el aire que está en el recinto no es respirable, ya ahí entramos con una provisión de aire que es independientemente de la atmósfera donde el operario va a estar. ¿Qué quiere decir? El aire o lo llevo en un cilindro como en un equipo autónomo o tiene que venir de un ambiente externo a donde está el usuario. Y acá tenemos tres grandes grupos. Línea de aire comprimido, esto es básicamente tener un compresor, una unidad filtrante que hace respirable el aire del compresor. Recuerden ustedes que los compresores normalmente no dan aire respirable. ¿Por qué? Porque llevan partículas, porque pueden llevar grasa, pueden llevar aceite y demás, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de esta línea de aire respirable? Flujo continuo, demanda, una presión positiva permanente, lo cual me va a permitir que un contaminante que esté en el ambiente no entre, sino que automáticamente va a salir aire hacia afuera.
Después tenemos los equipos autónomos, ya tanto con circuitos abiertos, circuitos cerrados. Y después tenemos lo que es aire natural sin bombeo o bombeo motorizado. Verdaderamente todo lo que es aire natural o circuitos cerrados de equipos autónomos ya les diría que en el mercado se dejó de utilizar, tienen un costo bastante elevado y fue reemplazado por equipos autónomos de circuitos abiertos o líneas de aire, ¿sí? Purificadores de aire descartable, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con respiradores descartables. Hay una gama muy grande, vamos a entrar en detalle y para que les quede un poquito claro también ahora con el hecho de la pandemia, qué es lo que es el N95 y demás, vamos a tratar de aclararlo. Lo que hay que saber básicamente de estos respiradores descartables es que están fabricados en una tela no tejida, ¿sí? La tela tejida, como la que yo tengo puesta en la camisa o en cualquiera de las ropas de ustedes, la prenda de ustedes, esa tela tejida normalmente se hace a través de un tamiz o un formato tamiz, ¿sí? Lo cual va a generar una cuadrícula. Si nosotros utilizáramos eso para un respirador de este tipo, la partícula pequeña en el espacio que genera el tamiz puede pasar. Entonces se denomina una tela no tejida. Esa tela no tejida lo que hace es, las fibras aleatoriamente van a caer y van a generar una lámina, y ese aleatorio hace que se reduzca mucho el espacio por donde puede llegar a pasar una partícula. Más allá de eso, se le da tratamiento a ese respirador como para asegurar de que no pase partículas. Ya lo vamos a ver más adelante. Están compuestas por una banda elástica, ¿sí? Fijada a la máscara por un ultrasonido, libre de látex, ¿sí? Exhalación, modelos obviamente que vienen con válvula, modelos que vienen sin válvula. Básicamente la válvula de exhalación, por ahí no entra aire, por ahí sí o sí sale aire, ¿sí? Lo que hace es generarle un mejor confort al usuario. ¿Qué quiere decir? La temperatura que queda dentro de este respirador descartable y la humedad que se genera, con una válvula vamos a evitar eso. No vamos a tener humedad, no vamos a tener alta temperatura, lo cual va a ser mucho más confortable tener el uso de ese respirador. Y obviamente están certificados bajo normativa NIOSH. Hablando un poquitito más en detalle, pasamos a lo que es purificadores de aire reutilizables, ¿sí? Respiradores reutilizables. Estos respiradores están fabricados en elastómero, ¿sí? O pueden estar fabricados en silicona, en cualquiera de los dos. Eso es semimáscara, ¿sí? La azul es de elastómero, la gris es silicona. Tienen la característica que se pueden desarmar muy rápido para lo que es limpieza. Ya vamos a ver al final todo lo que es limpieza de estos productos. Obviamente vienen compuestos por todo lo que es repuesto. Y bueno, y después tenemos lo que es la full face, que es 100% silicona, ¿sí? Y un punto importante que hay una gama muy amplia en cuanto a variedades de filtros y cartuchos según el tipo de contaminante. Normalmente, tanto la full face como la semimáscara se utilizan mucho más para gases y vapores que para partículas, lo que no quiere decir que no vengan cartuchos para partículas. Vienen cartuchos para partículas y de acuerdo al el lugar de trabajo es la recomendación que se le puede brindar, de utilizar una semimáscara o de un respirador descartable, ¿sí? Después también tenemos todo lo que es máscaras de escape. Esto es de la línea Samtron, esto viene de Suecia, ¿sí? Esto es básicamente para emergencias. La capucha está equipada con en un filtro combinado. En este filtro combinado, como ustedes lo ven, verdaderamente es una torta bastante grande. Es un filtro de gases y un filtro de partícula, un P3, ya vamos a ver qué es lo que es un P3, que ofrece hasta 30 minutos de protección contra monóxido de carbono, ¿sí? Así como un filtro para partícula con una eficiencia de un 99,9%. ¿Sí? Posee una semimáscara buconasal de silicona en el interior, una capucha que está confeccionada con material retardante. Esto viene colocado, ¿sí? en una bolsa de aluminio sellada al vacío, y se colocan en lugares estratégicos dentro de la empresa en caso de un incendio o de una fuga de un gas, ¿sí? Se coloca eso como emergencia, es decir, para salir del lugar de trabajo y no tener ningún tipo de riesgo. Fíjense que yo le estoy mencionando que este tipo de máscara de escape viene con un filtro que soporta hasta 30 minutos de monóxido. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tiene la particularidad, ese cartucho, ¿sí? O ese filtro, que lo que hace es convertir el aire no respirable en respirable.
¿sí? Mediante una reacción química. Avanzando un poquitito más, tenemos también tipos de filtro, ya sea para partículas. En el caso de que sea partícula, y lo vamos a ver un poquito más adelante, son todos color fluorescente, GX70, un XP100, un G70. La parte de abajo es todo lo que es descartable. Toda la línea descartable de respiradores descartables es 100% para partícula, no es para gases y vapores. ¿Tá? Entonces, todo lo que sea fucsia y todo lo que es respiradores descartables es para partícula. Todo lo que es cartuchos, ¿sí? Para gases y vapores, puntualmente es para gases y vapores. Tipos de filtros, ¿sí? Y acá hablamos un poquitito de partículas, lo que vimos recién. Yo todos los colores fucsias, ¿sí? En cuanto a semimáscara y full face, son para partícula. Y todo lo que es respiradores descartables, ¿sí? Son para partículas, más allá de que tengan una pequeña capa de carbono activado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay varios mecanismos de retención de esas partículas en esos filtros, ya sea respiradores descartables o lo que es respiradores reutilizables. El primer concepto en esta tela no tejida que les mencionaba anteriormente es un concepto de retención de la fibra que se llama de Van der Waals, ¿sí? Si ustedes ven en la imagen de la izquierda, esa es, por así decirlo, una vista microscopio de un filtro para partícula. No es que tienen un tamiz perfecto, sino que son fibras aleatoriamente, ¿sí? Hay 5 mecanismos de retención de partícula. Tenemos interceptación, ¿sí? Que la partícula quede interceptada porque choca la fibra. Inercia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la fibra por inercia queda pegada en la fibra. Por difusión, ¿qué quiere decir esto? Viene moviéndose, por ejemplo, si yo tengo una nube de partículas y esa nube de partículas no lleva velocidad, sino que viene flotando, le diría más en el aire, por esa dispersación que choca contra la fibra y queda retenida. Obviamente por un efecto tamiz, también, más allá de que no está cosido como forma tamiz, sino que hace el efecto de tamiz, y a su vez tiene tratamiento de atracción electrostática. Es por eso que nosotros recomendamos que cuando se utilicen respiradores descartables o respiradores reutilizables para partículas o para gases y vapores, siempre se guarden dentro de una bolsa. Por ejemplo, lo que es semimáscara y lo que es full face ya vienen con el envoltorio de guardado. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos al aire libre, la partícula que esté dando vuelta, el respirador descartable o el respirador reutilizable va a tratar de captar esa fibra, esa partícula, para retenerla, lo cual vamos a cortarle la vida útil al respirador descartable o el respirador reutilizable. Punto importante, ¿cómo clasifica NIOSH a los respiradores? ¿Sí? En este caso son respiradores para partículas, ¿tá? No estamos hablando de gases y vapores. NIOSH los clasifica en 3 grandes grupos, N, R y P. Serie N, serie R y serie P. La diferencia básicamente de N, R y P es que la N no es resistente a los aceites, la R es limitada a la resistencia a los aceites que tiene y la P es a prueba de aceite. Esa es básicamente la diferencia. Después, lo que es 95, 99 y 100, básicamente existen los 3 grupos, ¿sí? Y es el nivel de filtrado como mínimo que tiene el producto. ¿Tá? Si yo digo N95, significa que el respirador como mínimo me va a filtrar el 95% de las partículas. Si yo digo un P100, voy a decir que como mínimo me va a filtrar un 99,97% de partículas del ambiente. Tengan claro esto, como mínimo, ¿tá? No es como máximo, es como mínimo. Normalmente filtran el 100% de las partículas, pero como se ensaya en laboratorio y las exigencias del laboratorio son bastante elevadas, obviamente hay un margen y por eso es que se dividen en grandes grupos, ¿sí? Lo que es resistencia a los aceites, básicamente es si en el particulado que hay aceite o no hay aceite, ¿sí? Siguiendo
con esta clasificación ya pasamos a hablar de filtros químicos. Los filtros químicos están compuestos por básicamente carbón activado, ¿sí? Antes se utilizaba alumina activada o sílica gel. Le diría que hoy la mayoría de los productos viene con carbón activado. El carbón activado es como ustedes lo están viendo en la imagen de la derecha, ¿sí? Son todos microporos, ¿sí? Y ahí tenemos macroporo, mesoporo o microporo, es decir, diferentes tamaños de poros. ¿Para qué eso? Básicamente para que ahí quede retenido el gas y el vapor, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hecho el carbón activado? Básicamente de cáscara de coco, ¿sí? De ralladura de cáscara de coco. Esa ralladura de cáscara de coco se le da un tratamiento, lo cual agarra un color negro, ¿sí? Y en base a ese tratamiento que se le da a esa cáscara de coco, es la característica de absorción de gas y vapores que tiene ese filtro, ¿sí? Va a tener mayor afinidad de acuerdo al tratamiento que se le dé al gas y al vapor que nosotros querramos. Tiene básicamente tres tipos de mecanismo de retención, un filtro para gas y para vapor. Adsorción, absorción y catálisis. La adsorción es un fenómeno de superficie, similar al de Van der Waals, ¿sí? Al que veíamos para partículas. Aparte tiene un sistema físico o químico y normalmente sirve para vapores orgánicos. Ojo, porque es enemigo de la humedad. Es decir, si yo tengo una humedad elevada, no va a funcionar de la mejor manera. O, mejor dicho, no le vamos a dar la vida útil que puede llegar a tener un cartucho para gases y vapores, ¿sí? Cuando hablamos de absorción, ¿sí? En esto está impregnado, ¿sí? El carbón activado está impregnado, lo cual va a generar una reacción química que lo que va a hacer es inactivar el contaminante. Normalmente gases ácido y amoníaco. Son los dos grandes grupos que funcionan de esta manera. ¿Tá? Y cuando hablamos de catálisis, el carbón activado más el catalizador acelera una reacción química, por ejemplo el monóxido de carbono, lo va a transformar en dióxido de cobre o dióxido de manganeso y por último en dióxido de carbono. Entonces, esto lo que va a hacer es una reacción química muy rápida, el carbón activado con el catalizador genera una reacción química muy rápida, lo cual neutraliza el contaminante, ¿sí? Y obviamente me deja pasar el aire respirable, neutralizo el contaminante y me deja pasar el gas respirable. Tema importante, filtros o tipos de filtros combinados. Partículas más gases y vapores. Si ustedes ven en la imagen de la izquierda, ¿sí? Vamos a ir de izquierda a derecha, ahí ustedes tienen un cartucho de carbón activado, un filtro retenedor y un prefiltro que es la tapa, ¿sí? Un prefiltro para partículas y una tapa retenedora de ese prefiltro que básicamente va a retener el prefiltro adherido al cartucho de carbón activado. Eso es un cartucho combinado para gases y vapores y para partículas. Lo que está en el medio es un respirador descartable. Recuerden ustedes que los respiradores descartables, ninguno es para gases y vapores. Alguno de ustedes me va a decir, che, bueno, pero eso tiene una pequeña capa de carbón activado. Y si el cartucho para gases y vapores es carbón activado, no. Calculen ustedes, como para que tengan noción, un cartucho de carbón activado para gases y vapores tiene alrededor de 70 gramos de carbón activado. Más o menos, ¿sí? De acuerdo al contaminante y demás. La capa que tiene el respirador descartable de carbón activado no llega ni a 0,2 gramos. ¿Tá? Es decir, es completamente abismal la diferencia. Un respirador descartable con una pequeña capa de carbón activado, para lo único que sirve es para olores molestos, ¿sí? No sirve para otra cosa, está certificado para eso, para olores molestos, ¿tá? Y por último, la imagen que está a la derecha, básicamente es un cartucho que ya viene de fábrica de esa manera, lo cual sirve para gases y vapores y para partículas. Ya viene armado y ensamblado. No tengo la opción de desarmar y combinarlo como yo quiera. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican los cartuchos? Básicamente,
NIOSH los clasifica de acuerdo a los colores y al tipo de contaminante, ¿sí? Cuando hablamos de G70, estamos hablando de un cartucho P100, recuerden, P para resistente a los aceites, y 100, recuerden que es el nivel de eficiencia de filtrado, ¿sí? Eso es para partículas. Un G01, ¿sí? Para vapores orgánicos, un G03 para lo que es vapores orgánicos, dióxido de azufre y demás. Cuando yo le pongo ese listado, ustedes van a ver que hay colores. Y en ese color, ¿sí? Es la diferencia y la clasificación que NIOSH le da al protector de gases y vapores. El blanco, gases ácidos, el negro, vapores orgánicos, el verde, amoníaco, el amarillo, vapores orgánicos y gases ácidos, el magenta es todo lo que es para partícula, ¿sí? El naranja es para partícula, pero estamos hablando de P95, P99, R95, R99 y R100. El magenta es todo P100. Nosotros en Argentina, por lo menos, no comercializamos el color naranja. Directamente se comercializa el color P100, que es el magenta para partícula. ¿Está? Y después tenemos el oliva, el color oliva, que es para formaldehído y otros gases, un G08, por ejemplo. ¿Sí? Los colores diferencian, ¿sí?, el tipo de protección que me brinda el cartucho. Ahora, ¿eso es solamente para Libus? No, para cualquiera de las marcas que tenga certificación NIOSH. ¿Está? Duración de un filtro, tema recontra crítico, ¿sí? El recambio del respirador básicamente está dado por la saturación del elemento filtrante, el perforado de la rotura de las bandas de ajuste, y fíjense que está pintado de otro color lo que dice olor y sabor. ¿Por qué? Porque hasta el 2015 aproximadamente, que era donde estaba la última normativa de NIOSH, validaba como que el olor y el sabor podía ser un método para el recambio del respirador. En la última actualización de NIOSH, ellos directamente lo eliminaron y tienen una razón mucho más que lógica para eliminarlo. Cuando el usuario siente el olor y el sabor, quiere decir que ya el contaminante le entró al cuerpo. ¿Tá? Entonces, tengan en cuenta que el olor y el sabor no es un método para el recambio del respirador. Sea para partículas, sea para gases y vapores. No sirve. ¿Tá? El cronograma de reemplazo es obligatorio según la normativa NIOSH y según OYAS. Tiene que haber un cronograma de reemplazo de los productos respiratorios. Ese cronograma de reemplazo me va a ayudar a yo mantener una línea de reemplazo constante del producto y que en ningún momento se sature por demás y esté en el límite de que no cumpla la función. Básicamente, lo que es partícula, ¿cuándo tengo que cambiarlo? Cuando hay una resistencia a la respiración. Nosotros normalmente en esto recomendamos hacer un ensayo muy práctico, ¿sí? Lo cual depende mucho de la experiencia del usuario, pero es colocarse o la semimáscara o la full face o el respirador descartable y tapar con las manos el ingreso de aire. Ya sea en el respirador descartable voy a poner las manos, en un cartucho voy a poner la mano o el dedo, y esa diferencia de presión que el usuario siente para poder ingresar aire, es decir, yo tengo el respirador colocado, respiro normalmente, no hay ningún problema, cuando lo tapo va a haber un poquito más de esfuerzo de mi parte para poder meter aire. Bueno, eso es lo que me está indicando que el respirador cumplió su función. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese respirador si es la primera vez que estamos usando respirador? No es descartarlo automáticamente. Es agarrar una tijera, un destornillador o un elemento cortante, abrirlo y verificar que en el interior las capas de la tela filtrante verdaderamente estén saturadas. ¿Tá? Que no sea mi percepción como usuario, sino que voy a visualizar que el blanco que tenía, por ejemplo, la tela filtrante cambió de color. Eso me indica que ya se saturó. ¿Tá? Eso es un pequeño tips que pueden tomar, digamos, como para metodología. En cuanto a los cartuchos químicos, existen métodos experimentales, existe un modelo matemático brindado por OYA y después está la información del fabricante. La información del fabricante es muy, por así decirlo, es muy delicado. ¿Por qué? Porque yo no le puedo recomendar a cualquiera, ¿sí?, que la vida útil de un cartucho químico es tanto si yo no sé cuál es la concentración del contaminante,
no sé dónde lo van a utilizar, si en un lugar abierto, en un lugar cerrado, en un lugar con ventilación, sin ventilación, si hace frío, si hace calor. Entonces, normalmente esa información del fabricante, lo que nosotros hacemos es contactarnos con el usuario, ¿sí? Principalmente con el higienista, decir, bueno, a ver, decime, ¿qué contaminante tenés? ¿Cuál es la temperatura de trabajo? Pásame la ficha técnica del contaminante y nosotros le hacemos esa evaluación, ese modelo matemático o el modelo experimental para determinar aproximadamente cuál es la vida útil de ese cartucho químico. ¿tá? Esa es la manera que hay. No existe otra manera, ¿sí? Modelo matemático o un modelo experimental, ¿sí? Y en base a eso se va trabajando. Recuerden que acá hay 100%, la saturación de un cartucho químico está dado por la concentración y por incluso hasta la cantidad de veces que respira el usuario, ¿no? Vean, se escucha bien, se ve bien. Voy a tratar de acelerar un poquito porque vamos súper lento. Perfecto, César. Sí, sí, Bárbaro, avanza nomás. bárbaro. Hablando un poquitito de equipos de respiración autónomos, nosotros incorporamos el año pasado equipos autónomos al portfolio de productos del IBUS, ¿sí? Un ERA, un equipo de respiración autónomo, un SSBA, ¿sí? Como lo denominan en Estados Unidos, se trata de un equipo donde el usuario transporta la fuente de aire respirable en forma de un cilindro colgado en un arnés o una mochila. La principal función de un ERA es garantizar la entrega de aire comprimido respirable al usuario, ¿sí? Para entrar o realizar maniobras en atmósferas IDLH peligrosas para la vida y para la salud. ¿tá? Entonces, normalmente los equipos autónomos entramos cuando hay una situación de riesgo. ¿tá? ¿Por qué? Porque yo transporto el aire que voy a respirar. Y ese aire que voy a respirar es por un tiempo limitado, que es el aire que yo tengo ahí. Se me termina ese aire y no tengo más aire para respirar. ¿tá? El equipo de respiración autónoma es un equipo aprobado por NIOSH para el uso industrial y marítimo, funciona a demanda con presión positiva y posee manómetros con lo que es la alarma Aerostit, ¿sí? La alarma de advertencia de presión baja en el cilindro, lo cual me está diciendo que tengo que sí o sí salir del lugar de la atmósfera IDLH. ¿sí? Vienen con cilindros de 30 minutos de autonomía, estos pueden ser de aluminio o fibra de carbono. Normalmente el de fibra de carbono tiene incluso, de acuerdo al cilindro, mayor autonomía o menor autonomía. Eso depende la necesidad del usuario. ¿sí? Para la selección del respirador, obviamente hay una categorización y dentro de este análisis que yo les decía que hay que hacer en cuanto a la vida útil del cartucho para químicos, ¿sí? es que se le asigna un factor de protección. Dentro de este análisis nosotros determinamos si ese factor de protección es 10, es 25, 50, 100 o 10.000, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar en la concentración respirada que sea igual a la concentración del ambiente. Es decir, si nosotros no tenemos la información en cuanto a contaminante, concentración, temperatura, humedad y toda la información que venimos hablando hasta ahora, yo no puedo determinar cuál es el nivel o el factor de protección asignado para ese tipo de contaminante. Dentro de lo que es la selección de un respirador, por ejemplo, que es lo que les decía, tenemos que sí o sí identificar el riesgo, tenemos que saber cuál es la deficiencia de oxígeno, tenemos que saber cuál es la concentración del contaminante, tenemos que saber el límite de tolerancia en cuanto a lo que me dice la normativa local en Argentina, en Uruguay, en México, además, saber cuál es el límite de tolerancia para ese químico en particular, ¿tá? El estado físico del contaminante, saber si viene en polvo, si viene en neblina, si viene en humo, gases o vapores. Si ese contaminante se puede absorber por ojo y por piel también, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Unas propiedades de advertencia, es decir, si el umbral de olor que tiene ese contaminante es bueno o es malo. ¿sí? Y si hay algo de todo lo que vimos recién que yo no conozco, automáticamente ese contaminante se denomina IDLH. ¿sí? Y automáticamente ese ambiente se transforma en IDLH, ¿sí? que es inmediatamente riesgoso para la vida y para la salud. ¿tá? Yo no conozco alguno de estos puntos y le tengo que categorizar de esa manera, entonces lo tengo que poner en la peor condición. Normalmente ahí se va a recomendar entrar con un equipo autónomo. Che, bueno, pero yo después hice la medición. Ok, una vez que se hizo la medición, que era lo que faltaba, se analiza
cuál es el nivel o el factor de protección requerido. Cuando hablamos, y ya pasando a otra parte técnica, digamos, en lo que es protección respiratoria, cuando hablamos de ensayo de ajuste o FIS test, OSHA establece dos métodos que se llaman cualitativo o cuantitativo. Estos dos métodos básicamente lo que nos permiten es asegurarnos que el nivel de protección que yo le estoy dando, respirador descartable, semimáscara, full face, ¿sí?, verdaderamente funcione para el tipo de operario. ¿Por qué? Porque mi cara no es la misma la cara de, por ejemplo, Leandro, que tiene otro contexto, otra fisonomía, lo cual el talle de la semimáscara o la full face va a diferir, lo cual si difiere el talle puede que el contaminante ingrese, ¿tá? Entonces existe todo lo que es ensayo de ajuste, ya sea cualitativo o cuantitativo, ¿sí?, lo que me brinda la seguridad de confirmar un sello o barrera satisfactoria entre el usuario y el ambiente, ¿sí?, respiradores con pieza facial cara completa, en lo que es cuantitativo es obligatorio, esto está definido por OSHA, obviamente. En el confort verifica la comodidad y que el usuario pueda realizar sus tareas laborales. Esto se hace ya sea con respiradores con pieza facial o media cara, ¿sí?, ya se hace el ensayo cualitativo o cuantitativo. Y lo que es entrenamiento asegura que el usuario sepa cómo colocarse y quitarse y usar apropiadamente el respirador. Esto se hace en pieza facial, cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Avanzando un poquitito, el ensayo de ajuste, ¿sí?, es un kit que nosotros comercializamos para que cualquier usuario pueda hacerlo con su equipo, ¿sí?, de los que tienen que utilizar. Este es un ensayo cualitativo, obviamente es completamente subjetivo porque depende del usuario, en la respuesta que el usuario me está dando. Fíjense que en la imagen que aparece ahí hay una chica que nosotros le estamos haciendo el ensayo para ver si olfatea o no olfatea. Hoy día con el tema del COVID hacen el test de olor o el test de gusto. Bueno, esto es algo similar, pero mucho más abocado a lo que es partículas, ¿sí?, o gases y vapores. Se utilizan dos tipos de soluciones, las sacarinas o el Vitrex, ¿sí?, una solución amarga y una solución dulce. Y básicamente esto verdaderamente tiene dos pasos. Primero, detectar la sensibilidad de la solución diluida, es decir, yo tengo que rápidamente sentir el sabor, perdón, el olor, si es dulce o amarga. Y el ensayo básicamente, o el punto B del ensayo básicamente viene en base a una serie de 8 ejercicios que se le da al usuario con la capucha colocada para ver si en algún momento se mueve el respirador, la semimáscara o la full face, se mueve y por algún lado le entra esa partícula y en algún momento lo siente al olor. Entonces, básicamente por eso es que se hacen esos 8 ejercicios. El ensayo cuantitativo, básicamente, normalmente se utiliza para lo que es full face y lo que hace es medir una cantidad de partículas en el ambiente y una cantidad de partículas dentro de la full face, ¿sí? Es un sistema electrónico, lo cual me va a medir la cantidad de partículas que hay fuera de contaminante y la cantidad de partículas que hay dentro. Si ese ensayo, ese ensayo o ese factor de ajuste mínimo me determina que en una full face hay 500 partes por millón o menos, está ok. Si hay más de 500 estamos complicados. En una semimáscara, si hay 100, está bárbaro. Si hay más de 100 estamos complicados. Y en un respirador descartable, si hay 100 estamos bien, si hay más de 100 estamos complicados. Esto estamos hablando de partículas. Entonces, lo que se hace, se pone sensores tanto dentro como fuera y se verifica que la cantidad de partículas que hay afuera no ingresen al recinto respirable, ¿tá? Verificación de ajustes, ¿sí? No es el FIS test, sino básicamente es ensayo de ajuste, verificar que la pieza me quede bien colocada, sea una full face o una semimáscara. Esto está realizado por el usuario, lo deben realizar cada vez que van a utilizar el respirador y básicamente lo que hacemos es, en el primer caso, tapar la boquilla de salida de aire, ¿sí?, por donde sale el aire que yo estoy exhalando, taparlo y verificar que busca inflarse, por ejemplo, la full face. Eso me va a indicar de que no hay filtración en el sello que yo estoy teniendo, ¿sí? Si se busca inflar, quiere decir que el aire no sale más que por
esos lugares, ¿tá? Que no está rota ni siquiera la válvula de inhalación donde están puestos los cartuchos. Y después lo que es presión positiva, que es mucho más crítico o tiene el mismo nivel de criticidad que la presión positiva, que es la presión negativa, es decir, tapar por donde entra el aire, ¿sí? Que son los cartuchos o los filtros. Yo tapo ahí, la máscara tiene que buscar a sellarse, a pegarse a mi cara. ¿Tá? Eso es lo que nos va a determinar si verdaderamente el ensayo de ajuste es correcto para la utilización o no. En el caso mío, que yo tengo barba puesta, me coloco una full face, hago este ensayo, ya sea presión positiva o presión negativa, me tiene que dar mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre medio de los vellos de la barba puede pasar el aire, ¿sí? O puede salir el aire. Cuando hablamos de riesgo biológico, acá es un tema bastante complejo, no hay parámetros, ¿sí? No es que yo puedo determinar el IDLH del contaminante o el TLB del contaminante. No existe límite de tolerancia, siempre es la peor condición. Entonces es bastante crítico determinar el nivel de protección para un riesgo biológico. Un agente biológico es una partícula viva que normalmente varía en una bacteria entre 0,3 a 15 micrones, ¿sí? Y un virus entre 0,02 a 0,25 micrones. ¿Tá? Entonces, el trabajador de la salud tiene que utilizar un EPP, sí, obvio, es un trabajador, eso es fundamental tenerlo presente. ¿Sí? A raíz de todo el tema de la pandemia, salió esto un poco a discusión y se empezó a hablar mucho de lo que es el N95, y bueno, el N95 es un respirador para partículas que filtra como mínimo el 95% de las partículas del ambiente. Cuando hablamos, insisto, de lo que es riesgo biológico, NIOSH, ¿sí? Lo que va a hacer es catalogar el nivel de filtrado 95, 99 y 100 de la misma manera que una partícula, por el tamaño, ya sea del virus o la bacteria, lo va a considerar como una partícula. ¿Tá? Entonces, la Organización Mundial de la Salud en su momento determinó que como mínimo el nivel de protección, por ejemplo, para el coronavirus, era de N95. ¿Sí? Ahora, una mascarilla tipo quirúrgica, como se ve ahí en la imagen, no es un elemento de protección personal. Es una barrera, sí, pero no es un elemento de protección personal. No se cataloga como respirador. ¿Tá? Se utiliza para que la persona que lo tiene colocado no largue las gotículas al medio ambiente, sino que queden retenidas ahí adentro. ¿Tá? Pero eso no va a lograr que me filtre el aire que yo voy a respirar. ¿Sí? Como conclusiones y recomendaciones generales, identificar claramente la naturaleza y la severidad de los riesgos presentes en cada ámbito de trabajo, fundamental, el primer análisis que hay que hacer. Tipo y concentración del contaminante, calidad del aire respirable, el segundo punto que hay que ver, saber con qué estoy trabajando, con qué voy a trabajar. La eficiencia de la filtración necesaria, ¿sí? Sabiendo el contaminante, sabiendo la naturaleza y demás, tengo que saber cuál es la eficiencia de lo que yo le voy a dar al usuario para que filtre. La conformidad del trabajador, ¿sí? Con el protector utilizado. Recuerden que si el usuario no está conforme con lo que va a usar, no lo va a usar o va a buscar evitarlo. Perfecto sello del protector a la cara del usuario. Implementar y mantener en el tiempo un plan de trabajo que contemple entrenamiento, asignar un respirador a cada usuario, limpiar y desinfectar y almacenar el respirador, obviamente según el packaging del producto. Filtrar el acceso al recambio del elemento de protección. Esto quiere decir mantener un stock permanente. ¿Qué quiere decir? Yo no le puedo dar una semimáscara a un usuario hoy y mañana, no, ya te di ayer, mañana no te voy a dar. ¿Por qué? Porque ahí generamos verdaderamente un problema con el usuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener ese programa de eficiencia de filtrado. Esa protección hay que mantenerla a lo largo del tiempo. El contaminante no va a esperar. ¿Tá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lean. Bárbaro, César. Sí, hubo algunas. Arranco con una que no está registrada en preguntas. Le agradecemos a Víctor que consultó cómo determino la vida útil de una mascarilla descartable. Bien, lo que es, primero vamos a hablar técnicamente. Mascarilla, ¿sí? Técnicamente no tiene eficiencia de filtrado de partícula, ¿sí? Respirador descartable. Todos los respiradores descartables, como les dije anteriormente,
son 100% para partículas. No hay respiradores descartables que sean para gases y vapores. Primer punto. Segundo punto, básicamente va a estar en la diferencia de presión al momento de respirar, que es lo que les comentaba anteriormente. Es decir, yo me coloco el respirador descartable, estoy respirando normalmente y el cuerpo va a necesitar hacer un pequeño esfuerzo para poder respirar. Yo le pongo la mano al respirador por fuera y ese pequeño esfuerzo se va a aumentar el esfuerzo físico que voy a tener que hacer para respirar. Eso me indica de que el respirador se tapó. Obviamente, hoy arranco a las 6 de la mañana a trabajar, me pongo el respirador, hago la prueba, noto esa pequeña diferencia en la presión al respirar, sigo trabajando, en algún momento voy a sentir esa pequeña diferencia que noté al inicio de la jornada de trabajo, eso me indica que hay que cambiarlo. Más allá de eso, la recomendación también es, che, está para cambiar el respirador, agarrar el respirador, cortarlo con una tijera y verificar que la tela filtrante en el interior verdaderamente esté saturada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha pasado de ir a industria que por fuera el respirador está completamente sucio y la tela filtrante en el interior está impecable. Lo que está pasando ahí es que se está ensuciando, higiénicamente no van a poder utilizar el respirador, pero técnicamente la tela filtrante ni siquiera se usó. ¿tá? Estamos realizando un mal ejercicio del uso del respirador. ¿sí? Excelente, César. Iran nos consultó cuál es la traducción de R95, así como N95, que bueno, ya lo tenía claro. Ahí le respondí a través de la sección preguntas. N por Not Resistant to Oil, Exacto. R de Resistant to Oil y la P de Oil Proof. Perfecto. Básicamente la diferencia está, como bien lo decís, lean, uno es, la P es resistente a los aceites, la R es resistente pero poco y la N no es resistente a los aceites. Para hacerlo claro y gráfico, digamos, ¿no? Una regla mnemotécnica, bárbaro. Una regla mnemotécnica, vos lo dijiste. Alejandro nos consultaba en cuánto tiempo pierden las fibras la tracción electrostática y cuánto tiempo de vida útil les da a NIOSH. La verdad que no tengo claro el tiempo de la tracción electrostática. En lo que sí hay que tener en cuenta que aproximadamente un cartucho de carbón activado tiene una vida útil aproximada entre 3 y 4 meses una vez que se saca del paquete que viene sellado. ¿sí? Tiene una vida útil de entre 3 y 4 meses. El respirador descartable, la vida útil es mucho más corta. Es decir, un respirador descartable no es que te va a durar de manera infinita. Ahora, la tracción electrostática del tratamiento que tiene no se pierde con el tiempo. ¿Por qué? Porque no es que es algo que yo le puedo pasar un paño y lo borro, sino que es un tratamiento que ya viene impregnado en la tela, ¿tá? Y no es que yo puedo lavar un respirador descartable. ¿Se entiende a lo que voy? Excelente. A ver, creo que se agregó una hora. Estoy leyendo una que dice tiempo de duración de un filtro para vapores de mercurio. Recién escrita, exactamente. Exacto, de Ricardo. Nuevamente digo esto, ¿cuál es la concentración del mercurio en el ambiente de trabajo? ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Dónde lo vamos a utilizar? ¿En un ambiente cerrado? ¿En un ambiente abierto? Es decir, Ricardo, en esa, por favor, sentite libre de escribirnos, ahora después voy a poner los contactos, sentite libre, averiguamos toda esa información en base a la medición que vos tengas y demás, y avanzamos. Pero, insisto, cada caso es puntual. No podemos generalizar porque estaría cometiendo un gravísimo error en decirte un filtro para mercurio te dura, no sé, X tiempo, y la realidad es que si la concentración es más elevada que un TLB, ¿sí? Estamos fritos. Porque vas a meter una persona ahí y no sé si la va a contar. ¿tá? Quiero ser bien claro en eso. Bien. Hay una aclaración hacia Alejandro que con respecto a en cuánto tiempo perdían las fibras, él hablaba del tiempo almacenado, aclara. No va a perder porque, insisto, está dentro de la fibra. ¿sí? Es un tratamiento que se le da a la fibra. No es que es algo que vos lo lavás y se va, el tratamiento electrostático.
Obviamente que, insisto, si ustedes lo dejan al filtro arriba de la mesa, no adentro de una bolsa, eso va a trabajar y va a saturarse. Pero en teoría no debería irse el tratamiento electrostático. No, NIOSH no habla de que pierda capacidad en el tratamiento electrostático. ¿Ah? Lo que sí hay que aclarar, César, por ahí que de acuerdo a la normativa de cada país, sí Sí, puede haber recomendaciones en cuanto a la vida útil almacenada del correcto, producto. correcto, correcto. Es muy, muy importante esa aclaración. Bueno, no, consultas no hay nada más. Evidentemente fuiste muy, muy claro. Bien. Pocas consultas me parece. A ver, acá una se agregó. Sí, de Irán ha sido complicado para nosotros especificar la mascarilla media cara contra competidores. El principal argumento es que tiende a hundirse antes el respirador y colapsar. ¿Cuáles serían los argumentos recomendados para estos casos? Tiende a hundirse en el respirador media cara. Por lo que estoy entendiendo tu consulta, a ver, ha sido complicado para nosotros especificar la mascarilla media cara. El principal argumento es que tiende a hundirse antes del respirador y colapsar. Habría que ver que si estamos hablando de semimáscara, la verdad que me llama mucho la atención porque una semimáscara tiene toda una estructura, lo cual hace que no se hunda. Si estamos hablando de un respirador descartable, habría que ver qué modelo. Normalmente los que vienen premoldeados, un 1730 por ejemplo, ese premoldeado hace que no se venga hacia la cara. Ahora, si por mala suerte lo aplastamos por X motivo antes de colocarlo, y ahí va a perder la eficiencia de filtrado. Habría que ver en detalle a qué se refiere eso, Lean. La verdad que no sé. Lo contactamos luego. Ah, dale. Hugo consulta, ¿cuándo nombraron los respiradores de uso marítimos? ¿Tiene relación con los de buceo o también vienen máscaras para ese uso aparte? No. Yo hablé en su momento de uso marítimo, ¿sí? De lo que es lo que está certificado por NIOSH para uso terrestre y marítimo, ¿sí? NIOSH en Estados Unidos también contempla dentro de los barcos si llevan gases, si llevan vapores y demás, ¿está? Pero no existen cartuchos para hacer buceo, por ejemplo. Ahí sí o sí hay que ir con equipo autónomo, o en realidad cilindros para buceo, que son completamente diferentes. Una de las principales diferencias es que el equipo autónomo la válvula va hacia abajo y el equipo de buceo la válvula va hacia arriba. ¿Sí? Bien, si no hay más consulta, Lean, pasamos a lo que es el quizzes. Vamos a hacer un jueguito, modo evaluativo. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Así todos pueden ver el acceso. Les voy a pedir que ingresen, si están en una computadora, en el celu, una tablet, lo que sea, que ingresen a la página de quizzes, ¿sí? La página de quizzes es joinmyquiz.com. No sé si Lean lo están viendo por las dudas. Sí, perfecto. El Le número va a 10 pedir, 8495. exacto, ese es el código de ingreso. Sí les pido que completen claro el nombre y el apellido, ¿sí? Porque los primeros tres obviamente van a recibir un premio, y si no está bien claro esa información no le podemos hacer llegar el premio, ¿está? Para después contactarlos. Insisto, ingresen a joinmyquiz.com. El código de ingresos que le va a pedir es el 108495, nombre y apellido completo. Por ejemplo, Alejo Proseín, no sé quién es Proseín. Es amigo tuyo, Lean. Es amigo de la casa, diría. Vamos a esperar un ratito ahí que se conecten todos. Germán Lube también. ¿Esos son chivos o me parece, César? Pues están poniendo de Sí, apellido sí, el... sí. Los vamos a eliminar por poner chivos. No, mentira. Aclaramos por ahí, chivos, es como la Exacto, sí, sí, publicidad, digamos, no, exacto. no Para Argentina contemplada es... de antemano para el exterior. Exacto. Es una broma, gente amiga de Bien, la casa, como dije antes. buena la aclaración. Ahí esperamos unos minutitos. Recuerden que las preguntas le van a aparecer en la plataforma donde estén usando, digamos, si es del celular, la tablet o la computadora, las preguntas les aparece ahí.
Las respuestas también les aparecen ahí, ¿sí? Tienen que marcar la correcta en el menor tiempo posible. ¿Tá? Esa es la consigna, por así decirlo. Son 10 preguntitas, nada raro, todo simple. La idea es jugar un ratito y descontracturar. Y bueno, y quien gane llevarse premio, ¿no? Ricardo, que está anotado, necesitamos el apellido si llega a ganar. Hago el aviso temprano. Unos minutitos más y arrancamos. Vamos a dejar en el chat, César, los datos nuestros, al margen que después en una filmina aparece el de todo el equipo, a lo largo y ancho de Argentina, y algunas personas que, como el caso de César, que también tiene algún país, van a tener ahí los datos de contacto, el mail sobre todo. De todas formas voy a colocar ahora los nuestros en el chat, por las dudas. Bárbaro, bárbaro. Sí, igual ahora cuando termine de presentar, vamos a poner todos los contactos de todos, ¿sí? Así ya les queda a todos también. Correcto. Unos minutitos más. Hay 2 Germán Lube Seguridad. ¿Va a participar 2 veces? Y cuarto estamos largando, así que bueno, les pido que el que se esté por conectar se conecte. Así jugamos y no quiero hacerlos demorar más tiempo.